Bendiciones para todos. Sí, señor, aquí estamos nuevamente para llevar una pequeña enseñanza de la palabra de Dios, donde usted puede hacer sus comentarios y hacer sus preguntas también al respecto. Hoy vamos a estar hablando acerca de los samaritanos, de dónde salieron los samaritanos, porque ese problema que había con los samaritanos y los judíos. Cuando usted lee el libro del Evangelio según San Juan, capítulo 4, cuando se encuentra el Señor Jesucristo con la mujer samaritana, que el Señor le pide agua, ella le dice: ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí agua, que soy samaritana? Y entre paréntesis el pasaje dice: porque judíos y samaritanos no se trataban entre sí. Había un problema entre los judíos y los samaritanos. Vamos a ver entonces, con la ayuda del Espíritu Santo, a tratar de explicar por qué nació esa diferencia si estaban en un mismo territorio. Vamos a tratar de ubicarnos mentalmente en la geografía. Para aquel entonces, en el tiempo del Señor Jesucristo, Israel se llamaba la Palestina y estaba conformada por varias provincias. A saber, la provincia de Galilea, fíjese, le llamamos, suponer que aquí arriba donde está mi mano es la provincia de Galilea. En el medio estaba la provincia de Samaria y abajo estaba la provincia de Judea. Después, al otro lado del Jordán, estaba la provincia de Iturea. Después venía Decápolis y por último la provincia de Perea. ¿Qué pasó si ellos estaban en el medio entre Judea y Galilea? Estaba el pueblo de los samaritanos. ¿Y por qué ese problema? ¿Por qué esa angustia? ¿Por qué esa situación? Bueno, vamos a explicarla a la luz de la Escritura. Miren lo que dice la palabra en Segunda de Reyes, capítulo 17. Antes de leerlo, lo pongo en antecedente. Siempre hubo un solo pueblo de Israel formado por 12 tribus. Cuando Dios levantó al rey Saúl, habían las 12 tribus. Después vino el rey David, habían las 12 tribus. Después vino el rey Salomón, habían las 12 tribus. Después vino el rey Roboán, hijo de Salomón, y en el reinado de Roboán el pueblo se dividió. Israel se dividió en dos: 10 tribus al norte, quedándose con el nombre de Israel, y 10 tribus al sur, quedándose con el nombre de Judá. Y desde ahí comenzaron las divisiones, comenzaron los dos reinos. Siempre peleaban el reino de Israel con el reino de Judá o viceversa. Y Dios siempre levantó profetas para explicarle a los dos que eran hermanos, pero ellos, cada uno buscaba su interés. Ok, resulta que cuando usted lee Segunda de Reyes, capítulo 17, estaba reinando el rey Oseas. Y Oseas estaba bajo el imperio o bajo la sujeción o sumisión, como queramos decirlo, de los asirios. Para aquel entonces reinaba el rey Salmanasar y Oseas tenía que pagarle tributo. Pero llegó un momento que Oseas se rebeló. El rey Oseas no quiso pagarle más tributo al rey de Asiria, y esto trajo como consecuencia que el rey de Asiria vino y atacó al rey de Israel y se los llevó a todos cautivos, se los llevó a todos, no dejó sino solamente a los pobres de la tierra, pero se llevó a la gente rica, a los comerciantes, se llevó a los príncipes, se llevó a la gente de alta alcurnia, como dice, se llevó a los guerreros, se llevó a militares, se llevó a todos. Solamente dejó a los pobres de la tierra. Y ellos quedaron ahí. Resulta que la política, por decirlo así, del rey de Asiria era que cuando él atacaba un país, se llevaba a la gente de ese país, pero enviaba a poblarlo con gente de otros países que él había conquistado. Dice la escritura, le estoy dando el texto para que usted lo lea, Segunda de Reyes, capítulo 17, que el rey de Asiria, Salmanasar, mandó gente de varios países, de varias regiones, y la Biblia lo dice así: mandó gente de Cuta, mandó gente de Abá, mandó gente de Hamá y mandó gente de Sefarbaín.
Ahora, ¿qué fue lo que pasó? Que esta gente llegaron a la fuerza, fueron impuestos en una tierra que no conocían, pero dice las escrituras que esa gente que fueron allá se fueron, pero con su cultura, con sus ídolos, con su religión, con sus creencias. ¿Qué pasó entonces? Que cada uno empezó a hacer cosas diferentes de acuerdo a sus creencias, de acuerdo a su religión. Y entonces hubo una mezcla. Mire cómo dice las escrituras en el versículo 29. Dice de la siguiente manera, Segunda de Reyes capítulo 17, verso 29. Dice así: pero cada pueblo, oiga, los de Cuta, los de Abá, los de Jamá, los de Cefalbaín, dice, pero cada pueblo se fabricó su propio Dios en la ciudad donde habitaba y lo puso en los pequeños templos que los samaritanos habían construido en las colinas. Los de Babilonia hicieron una imagen de su dios Sucó-Benó. Los de Cuta, uno de Nergal. Y los de Jamá, uno de Asimá. Los de Abba fabricaron una imagen de Nikha y otra de Tartá. Y los de Sefarbaín quemaban a sus hijos y los ofrecían como sacrificio a sus dioses, Adramelé y Anamelé. Además, oiga, ponga atención, además, aunque ellos adoraban a Dios, eligieron sacerdotes de su pueblo para ofrecer sacrificio en los pequeños templos de las colinas. Así que adoraban al Dios verdadero, pero también a sus propios dioses. Mire la mezcla. Adoraban al Dios verdadero, pero también a sus propios dioses, como hacían en los países de los que venían. Ese fue el gran problema que se presentó con los de Samaria. Se ligaron los pobres que habían quedado de Israel, que eran israelitas, ¿verdad? Se ligaron con los de Cuta, con los de Abá, con los de Jamá, con los de Sefalbeín, con partes de Babilonia, y empezó una mezcla, oiga, con una cultura, con una religión mezclada, de que adoraban al Dios verdadero, pero también adoraban a sus ídolos. Dice el verso 41, terminando ese capítulo, dice, adoraban a Dios, pero al mismo tiempo adoraban a sus dioses. Y los que nacieron, este es el problema de esa situación, y los que nacieron después siguieron haciendo lo mismo hasta el momento en que esto se escribió. ¿Qué pasó? Que la descendencia de esta gente que se mezclaron, los de Cutá, Abá, Hamás, Sefarbaín, parte de los de Babilonia y parte de los de Israel, la descendencia, bueno, vio muy normal adorar a Dios, pero también adorar a los ídolos. Por eso entonces los otros israelitas que no se ligaron con los de Samaria decían, no, ustedes son mezclados, ustedes no son israelitas puros, ustedes son idólatras, nombran a Dios, pero tienen ídolos y ustedes hacen cosas indebidas que la Biblia lo condena, o sea, el Antiguo Testamento lo condenaba. Pero ellos se mantuvieron porque era normal para ellos, pues los muchachos crecieron adorando a Dios, pero adorando a los ídolos. Y lo veía muy normal, por eso esa discusión y esa pelea que hubo siempre a partir de ese tiempo, y eso transcurrió hasta el tiempo cuando el Señor Jesús andaba acá en la tierra. Por eso es que el Señor Jesús, le hago la acotación de dos cosas. Cuando le puso la parábola del buen samaritano, fíjate, el Señor sabía lo que estaba diciéndole. Primero pasó un sacerdote y no atendió al herido. Después pasó un levita y no atendió al herido. Es decir, dos israelitas que supuestamente conocían el Antiguo Testamento, conocían los profetas, conocían las escrituras y no usaron de misericordia. Pero después pasó un samaritano, de lo que ustedes dicen, que no son puros, que están mezclados, que no son de Dios, y este fue el que atendió al herido. O sea, eso no le gustó mucho a ellos, porque, oye, desprecia al sacerdote, desprecia al levita, pero hablas bien del samaritano. ¿Sabe por qué? Porque Dios estaba enseñando que no es la apariencia ni lo de afuera. Y otra cosa que quiero también darle a entender, cuando el Señor Jesucristo en la gran comisión, Él dijo de esta manera, después que manda ir y hacer discípulos, en el libro de los Hechos dice, y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra.
Si el Señor Jesús no hubiese dicho que también tenían que ir a predicar a Samaria, estoy seguro que los de Judá, los de Jerusalén, iban a salir predicando por otros sitios y no iban a ir a Samaria porque ellos no lo veían bien. Y cuando usted lee la historia en el libro de los Hechos, en Samaria hubo una gran bendición. Se fundó una iglesia muy grande donde estaba Felipe el Evangelista con sus hijos y muchas veces el apóstol Pablo pasó por Samaria. Por eso también ahora entiende la molestia que tenían los judíos cuando en una oportunidad los discípulos del Señor iban de Galilea hacia Judea y tenían que pasar por Samaria y los samaritanos no lo quisieron dejar pasar. Por eso es que los hijos de Zebedeo, Jacobo y el apóstol Juan dijeron al Señor Jesús, ¿quiere que oremos a Dios para que descienda fuego del cielo y los consuma? Es decir, para ellos no valían nada, para ellos era igual que le cayera fuego, pero oiga, la enseñanza, mire donde yo la quiero llevar. ¿Qué quiero yo dejar como una enseñanza práctica? Primero, que no debemos despreciar a nadie. Jesús, el Señor Jesús no despreció a los samaritanos, aunque ellos adoraban ídolos, aunque ellos hacían todo lo contrario que dice las Escrituras y tenían una mezcla extraña que nombraban a Dios y tenían su idolatría, el Señor Jesús también los amaba a ellos. Enseñanza para nosotros. Nosotros debemos amar a la gente aunque no nos parezca, aunque no hagan lo mismo que nosotros, aunque se porten todo lo contrario de nosotros, son un alma por la cual el Señor Jesucristo murió en la cruz del Calvario. Segunda enseñanza que quiero rescatar con esto, ya voy terminando, es que nosotros como hijos de Dios no debemos tener esas mezclas, esas mezclas híbridas de que adoramos a Dios y hacemos cosas mundanas. Leemos la Biblia, vamos al servicio y hacemos cosas indebidas. No, ciertamente tenemos debilidades, fallas, errores, deseos carnales, tentaciones, pero eso no nos da permiso a que nosotros nos confundamos con la gente que está de espaldas al Señor en idolatría, en falsas costumbres, en cosas indebidas que a Dios no le agradan. Así que apartarnos de lo que usted y yo sabemos a la luz de la Biblia, que no nos conviene porque Dios así lo ha dicho. Y segundo, a amar a todas las personas aunque no piensen igual que nosotros. Que Dios les bendiga, que Dios les guarde, paz, salud y bendiciones. Si desea contactarse conmigo, lo puede hacer al correo electrónico sergiocabello50@hotmail.com. Si quiere dejar sus comentarios, pues serán bien recibidos. Que Dios les bendiga y será hasta la próxima entrega. Paz, salud y bendiciones para todos.